tema de actualidad en la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con... Aquí estamos en vivo y en directo a través de FM Mundo Live en todas nuestras plataformas. Pueden seguir esta entrevista ahora mismo en Facebook, también en X, en nuestra app FM Mundo, en nuestro canal de YouTube, en nuestra web. Varias alternativas. Hoy hablamos acerca de la libertad de expresión. Siempre es una frase que se utiliza mucho, ¿no? La libertad de expresión. Pero ¿qué es exactamente la libertad de expresión y qué pasa con la misma en nuestro país actualmente en este 2024 y con este gobierno? Queremos dar la bienvenida a Mauricio Alarcón Salvador, es el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mi estimado Mauricio, qué bueno tenerte aquí a los tiempos. ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, Cristian. Buenos días a nuestra audiencia. Siempre es un gusto estar por acá. Así es que en buena hora que hemos regresado, aunque han pasado algunas semanas de la última vez. Igualmente, es un placer poderte tener en el programa y conversar de estos temas que sin duda son importantes y son interesantes. ¿Qué exactamente es la libertad de expresión de la que tanto se habla? Mira, a mí me encanta, Cristian, no utilizar ni un término jurídico, ni recurrir a la Constitución o a los instrumentos internacionales, sino utilizar una frase que acuñó George Orwell, el escritor, hace mucho tiempo, que decía que libertad de expresión es decir aquello que los demás no quieren escuchar. Ni más, ni menos. Y creo que ese es el mejor resumen, porque es la posibilidad de decir lo que tú piensas, lo que tú sientes, independientemente de que le guste o le disguste al que esté al frente. Y ahí sí, como dicen algunos instrumentos internacionales, es decir sin temor a represalias, sin temor a que alguien te moleste por lo que estás diciendo, simplemente asumiendo las consecuencias con lo que se conoce como responsabilidad ulterior, ¿no? Si yo hablo y digo cosas que pueden caer en ciertas condiciones, pues tengo que asumir las consecuencias de haberlo dicho. Asumir la responsabilidad. Jamás. Responsabilidad siempre, censura previa jamás. Es buena la libertad de expresión, definitivamente. Y es un derecho de todos. Cuidado, vayamos a pensar que la libertad de expresión es un asunto exclusivo de periodistas o de comunicadores. Que generalmente se le asocia con eso, ¿no? Libertad de expresión, periodismo, y durante medios de comunicación. Tiempo, Cristian, tú sabes, se quiso hacer creer que esto era un privilegio distorsionado y manipulado de quienes estaban en los medios de comunicación. Cuando lo cierto es que cuando usted, a través de redes sociales o del WhatsApp, le manda un mensaje a Cristian, como acaba de hacer hace pocos minutos, opinando sobre lo que la Asamblea ha actuado o ha dejado de actuar durante estas horas, es un claro ejercicio de su libertad de expresión. Y ahora, como tú muy bien mencionas, pues todos usamos esa libertad de expresión a través de las redes sociales, con las consecuencias que también tiene, porque vemos una avalancha muchas veces, hasta de troles frente a una publicación que puede hacer un ciudadano común y corriente. Y la consecuencia mayor, Cristian, lamentablemente, que es la desinformación que cada vez nos inunda con más fuerza a propósito de las coyunturas, las conocidas como noticias falsas que están a la orden del día, y que claro, todos tenemos, como tú lo has dicho, acceso a mejores y mayores canales de difusión de nuestro pensamiento, pero con una mayor responsabilidad, ¿no? Porque es muy fácil, recibes la noticia, la compartes de inmediato, amplificas el mensaje, que no siempre resulta ser real. Y el momento en que tú amplificas desinformación, sabemos que hay otro tipo de consecuencias que pueden generar caos, confusión o hasta desequilibrios en la vida ordinaria de los ciudadanos. Y ahora no se diga en la política. Claro, y ahora peor todavía, mi querido Mauricio, con este tema de la inteligencia artificial, que ya no sabes qué es real y qué no. La semana pasada nos compartían un video donde supuestamente nuestro compañero Jorge Ortiz entrevistaba a uno de los personajes de la posta, y la voz, oye, era idéntica, incluso la entonación, el ritmo en el que hablaba Jorge, y no era su voz. Y no era Jorge. No era Jorge. Porque la tecnología también está para este tipo de Pero cosas. si tú lo escuchas... No, lo escuché. Casi idéntico. Lo escuché y es impresionante y ocurre. Qué riesgoso, ¿no? Y ocurre, Cristian, no solo en aspectos comunicacionales, tú te estás refiriendo a una entrevista y a un comunicador, pero en época de elecciones, no te olvides que estamos ya mismo. Ya vamos a ver eso. Aparece.
Mira que a propósito de lo que ha sucedido en estos últimos días con las elecciones de Estados Unidos, la inteligencia artificial empieza también a hacer de las suyas, desinformando, generando caos, sacando cosas que pues en definitiva no existen, ¿no? Y es algo tan simple como que la tecnología, con una muestra de tu voz y una muestra de tu imagen, puede generar algo que es 99.9% fiel a la realidad, pero no por ello es un tema peligroso, ¿no? Lo que se nos viene y en el futuro inmediato. Y eso tiene que ver de nuevo mucho con, como tú bien dices, la libertad de expresión, porque sí, yo transmito mi pensamiento y esa es una forma, pero al momento en que yo recibo información y a través de mis canales la difundo sin constatar previamente pues su validez, que hay que hacerlo ahora, hay que hacerlo ahora más que nunca, y también creo que es fundamental informarnos bien a través de medios serios y medios responsables. Efectivamente, y la decisión está en nuestras manos. Cuidado, sobre pretexto de la libertad de expresión, como ya lo vivimos y tú lo sabes hace algunos años, estemos a un nivel tal de requerir que alguien nos diga qué ver, qué escuchar o qué leer. Que alguien a manera de censor general nos esté direccionando la información diciendo esto es la verdad. Yo creo que te refieres al gobierno de Rafael Correa. Pero, y más específicamente recordarás tú a lo que fue esa superintendencia de comunicación, que podía venir a decirte a ti, Cristian, por favor, lo que estás titulando en tu entrevista no nos gusta, cambia el titular o atente a las consecuencias. Muchos medios de comunicación lo vivieron. Yo creo que eso es insultar la inteligencia del beneficiario final del Hubo excesos en ese momento, que es el ciudadano. Claro. Somos nosotros quienes debemos tener la responsabilidad final de escoger por qué canales informarnos, qué información compartimos y asumir, por supuesto, las consecuencias de ello. Actualmente, con este gobierno, el de Daniel Noboa, ¿hay libertad de expresión? ¿No hay libertad de expresión? Vimos lo que sucedió con un programa de televisión, no recuerdo el nombre del canal RTU, donde está Fabricio Vela y otros dos comunicadores, y también, bueno, lo que fue el tema de la semana pasada, ¿no? El de esta señorita Alondra Santiago. ¿Se ha visto vulnerada la libertad de expresión? ¿Hay libertad de expresión? Cristian, ese es el punto nuevamente. No se trata acá de tener a alguien que te dice solo van a hablar los que a mí me gusta que hablen, o los que a mí me parece que transmiten un buen mensaje, o los que ayudan a la difusión de la verdad, porque eso es tener a alguien con superioridad moral para imponerte algo, y ese no es el rol del gobierno. Un gobierno no tiene por qué decirte cómo debe funcionar la ética en el periodismo, mucho menos qué contenidos tienes tú que consumir. Y tienen que estar abiertos, ¿no? Quienes son funcionarios públicos en general. A la crítica, Cristian. A la crítica. Y eso es algo que, mira, lamentablemente. Pero a algunos no les gusta, no les gusta. No, y dinos a nosotros que lo vivimos hace muy pocas semanas a propósito del informe anual de la Asamblea Nacional, que era bastante divertido ver esa campaña que venía de forma oficial desde la Asamblea llamándonos mentirosos, cuando los datos están ahí, ¿no? Cuando las cuestiones están ahí, la crítica se la toman a título personal y les gusta más bien imponerse y acallar esas voces críticas porque quien piensa distinto les incomoda, porque se olvidan que al momento que están ejerciendo desde un gobierno local, desde un gobierno nacional, el poder lo están haciendo porque recibieron a través del voto el mandato de la gente y tienen que ser respetuosos de la crítica, aceptarla, tener incluso capacidad de autocrítica y no por ello creerse que el poder sirve para silenciar aquellas voces que dicen lo que no les gusta oír. En este gobierno, te repito, ¿hay libertad de expresión o no? Creo que estamos en problemas. Yo creo que no llegaremos, de momento creo que no estamos en una situación como aquella que fue catalogada por los organismos internacionales como de las peores de la región e incluso del mundo, pero el hecho de que haya presiones para que un espacio en un medio de comunicación salga, o decisiones... ¿Y eso está probado que fue por presiones? Bueno, lo han dicho los propios periodistas, ¿no? No han querido dar explicaciones para evitar represalias, ellos tienen la última palabra, pero quienes han hecho seguimiento a esa baja de un programa en el canal de televisión que tú mencionabas, han dicho, eso pasó por un tema de presiones. La periodista María Sol Borja ha sido muy crítica con este gobierno. Y lo sigue siendo.
Y yo creo que eso es bueno para una sociedad democrática, Cristian, donde de nuevo la crítica sirve para que el ciudadano, como beneficiario final del proceso de comunicación, tenga más insumos para sacar sus propias conclusiones. Parece que el presidente es muy sensible, que no le gustan las críticas. Bueno, ya lo hemos visto, y no solo respecto de periodistas y medios de comunicación, ¿no? En un determinado momento llegó a decir que él era muy mal enemigo, y has visto cómo se refiere también a quienes son sus opositores políticos, la forma en la que están, lamentablemente, desinformando de forma oficial, como lo que acaba de suceder el fin de semana a propósito de las decisiones de los juicios políticos en la Asamblea. Se adelantaron. Entonces, ¿no? Yo creo que hay que estar muy atentos, ¿no? No por el hecho de que sea el presidente el que diga es la verdad, o es lo correcto, o es lo que a mí me conviene. Y tienen que estar abiertos, como hablábamos, a recibir críticas, a escuchar lo que la gente dice, y también lo que la opinión pública, los periodistas decimos. Y así como la ciudadanía y los periodistas, Cristian, estamos abiertos a que el presidente rinda cuentas a través de TikTok, ¿no? Pero que efectivamente lo haga, que no sea simplemente un mensaje superficial que no corresponda con lo que debe informar efectivamente una persona que ejerce el poder ejecutivo en el país. Claro, de manera seria y dirigiéndose a la nación, porque eso no se lo logra a través de las redes sociales, y peor todavía a través del TikTok, Mauricio. Esos son canales, Cristian. Mira tú lo que hace FM Mundo, comunica a través de las redes sociales. Este programa se transmite a través de las redes sociales, no hay que satanizar el medio. Llegamos a través de las redes sociales a públicos que probablemente en este momento no están sintonizando una radio en el sentido convencional de la palabra. Pero el que se transmite es lo fundamental, sin satanizar el canal. Podemos difundir información a través de las redes sociales. Un medio de comunicación responsable como FM Mundo lo hace, y lo hace muy bien. ¿Puede hacerlo un funcionario público? Por supuesto que sí. Pero mira el mensaje ayer somos del presidente felicitando a la selección, y cómo termina yéndose hacia el lado político y mezclando las cosas de una manera que creo que no es oportuna. Y creo que los ciudadanos nuevamente somos inteligentes para separar cada uno de los temas, ¿no? ¿Por qué empañar con la política un angustioso triunfo de la selección que con un empate ha pasado a cuartos de final? Qué buena cosa, meter la política en ello. ¿Por qué? ¿Para qué? Yo creo que es innecesario. Volviendo al tema de los periodistas y la libertad de expresión, lo de la semana pasada de la señorita Alondra Santiago, ¿no? Se equivocó el gobierno al retirarle la visa, al ocasionar todo este escándalo, porque, ojo, ella pues no está en ningún medio de comunicación tradicional, y desde redes sociales, está en redes, y desde cualquier parte del mundo va a seguir haciendo de las suyas, va a seguir criticando, y quién sabe hasta con más fuerza ahora. Mira, Cristian, si la decisión tuvo su base en lo que sucedió con el himno nacional, definitivamente es una decisión equivocada. No podemos acá... Aunque hay que respetar el himno nacional del país. A ver, ¿no? Cristian, por favor, pero si en otros países han quemado banderas y la jurisprudencia ha dicho que es una forma de expresarse. O sea, acá yo entiendo que hay personas con un exacerbado sentimiento nacionalista del respeto a los símbolos patrios y toda la historia, pero es una posición personal. Hay que respetar también al país. Y de nuevo, eso es parte de la libertad de expresión. Hay que asumir las consecuencias de haberlo hecho, pero que de eso es importante, no estén decisiones como las que acabamos de ver. De nuevo, ¿fue equivocada la decisión pero entonces? Cristian, es una conjetura. No lo sabemos porque se dice son papeles que la secretos. Decisión se fundamenta en un dossier secreto del Centro de Inteligencia, del que además ni los unos ni los otros dentro del propio gobierno saben ni quieren hablar. Pero eso de que después del mismo día hayan transmitido en cadena nacional el himno diciendo por respeto al país, hace que las conjeturas sigan tomando forma, ¿no? Y de nuevo... Que también creo que fue equivocado. Totalmente. Y de nuevo, si la decisión de retirarle la visa a la señora Alondra Santiago tuvo fundamento en lo que hizo con el himno nacional, definitivamente es un desacierto, ¿no? Se ha tenido asidero en informes de inteligencia que ponen en riesgo a la seguridad nacional. Sería bueno, pues, transparencia. Que nos digan en alguna medida y conforme manda la ley, sin incurrir en violaciones normativas, por supuesto,
cuáles fueron los fundamentos. Ahora esta señorita ya se ha victimizado y es lo que el gobierno un poco provocó con el tema de retirarle la visa de su salida del país antes de que se cumplan los 5 días. Mira, Cristian, podrá haber diferencias en ciertos aspectos, pero este agosto se cumplen, si no estoy mal, 9 años de lo que sucedió con Manuela Pic. Y acuérdate que también Cancillería en su momento, estaba al frente Ricardo Patiño, si no estoy mal, dijo, es nuestra decisión soberana dar terrible o retirar, ¿no?, visas. Es nuestra decisión soberana, además de hacerlo cuando alguien ha puesto en riesgo la seguridad nacional a partir de las protestas de las que participó entonces la señora Pic. Y pues creo que lo triste de todo esto es que si uno compara, como digo, más allá de las diferencias, lo uno y lo otro, ha quedado en evidencia la incoherencia de aquellos que cuando fue la señora Pic salieron a denostar contra el gobierno y hoy, que es la señora Santiago, aplauden la decisión. Entonces yo creo que acá hay que defender principios, no personas, Cristian. Y aquí hay que poner a las cosas en su lugar y aprender con lo que empezamos de este espacio, que la libertad de expresión es poder decir aquello que al resto no le gusta escuchar. Ahora, una cosa es libertad, otra cosa es libertinaje. Y ahí viene la responsabilidad ulterior. En general en la vida y en este tema también. Así es, Cristian, y tú lo has dicho, y ahí viene la cuestión de las responsabilidades. Pero siempre con transparencia, siempre con rendición de cuentas y de nuevo, con esa posición que creo desde la ciudadanía, la sociedad civil y el periodismo debemos mantener, que debe tener coherencia. Y creo, lo decía en mi comentario la semana pasada, creo que debemos estar atentos y tenemos que estar alertas que con estos hechos que se han dado, ojalá sean aislados, no se comience a coartar la libertad de expresión en el país, Mauricio. Por supuesto, porque aquí, de nuevo, tenemos que aprender a ser respetuosos con el que piensa distinto, con lo que dice el que no piensa como yo. Acá no necesitamos una sociedad alineada para decir exactamente lo mismo. Robots repitiendo para eso está la inteligencia artificial, pues, Cristian. Aquí lo que necesitamos, como en las épocas que nuestra historia ha demostrado han sido las más productivas, que haya discrepancia, que haya disenso, que haya ideas que se contrapongan para permitir la evolución de la sociedad. Pero si nosotros lo que acá queremos es imponer un solo punto de vista, creyendo además que el mío es mejor o superior que el de los demás, estamos cayendo en una situación de involución que no va a traer nada bueno en el país. Acá hay que defender la libertad de expresión para todos, sin censura previa, con responsabilidad ulterior. Libertad de expresión hasta para el que me cae mal, porque hasta el que me cae mal y a quien no quiero ni siquiera verle en la televisión o escucharle en la radio, tiene derecho a seguir expresándose para su público y para su gente. Si a usted no le gusta esta entrevista en este momento, cambie de dial y vuelve en 5 minutos, pero no por ello va a irse contra Cristian del Alcázar porque está entrevistando a Mauricio Alarcón. Y no necesariamente, ¿no? Claro, lo pueden hacer y la gente tiene la libertad de cambiar si no le gusta, de ver, de escuchar lo que desee, pero a veces es importante también escuchar otros puntos de vista. Para personas con madurez, la crítica, la disidencia, la opinión contraria tiene muchísimo valor, Cristian. Crítica también que se tiene que hacer con respeto. Y con fundamento. Y con fundamento, claro. Por favor, sí. Y con fundamento. Porque además de esa crítica, Cristian, tiene mucho valor cuando va acompañado de una propuesta alternativa. Y ahí es cuando se genera esa discusión, ese diálogo, que es el que permite que las sociedades evolucionen. Porque con los políticos no siempre podemos... Con los políticos no siempre podemos estar de acuerdo. A algunitos da ganas de matarles, ¿no? Pero hay maneras también de hacer llegar nuestro mensaje. Y hay términos, hay formas. Y eso es claro. La libertad de expresión va para los políticos, para los periodistas, para los ciudadanos, para los que nos acompañan en redes sociales. Lo dije hace un momento, Cristian, la libertad de expresión es un derecho de todas las personas, sin censura previa y asumiendo las responsabilidades. Asumiendo las responsabilidades, eso es importantísimo, asumiendo las responsabilidades. Gracias, Mauricio. Solo para terminar, y es un tema que le estamos planteando a nuestra audiencia el día de hoy, el fin de semana, en una declaración pública, el presidente Daniel Noboa aseguró que la Asamblea Nacional no legisla en beneficio del pueblo. Esto después de la sesión de la Comisión Multipartidista Parlamentaria que trabaja sobre los temas de la consulta popular. Ya fue el primer problema con la Asamblea este fin de semana y el segundo porque
porque la Asamblea se quiere comer, se quiere tumbar a 3 de los principales ministros del gobierno de Daniel Noboa. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Cristian, aquí lo dijimos, en este mismo espacio, cuando evaluábamos el tema de la consulta. Este es el riesgo de haberle planteado al país una consulta popular sin anexos claros. Innecesaria además. ¿Está usted de acuerdo con que el presidente mande un proyecto de ley que endurezca penas y en el anexo el presidente tendrá tantos días para mandar y la Asamblea tantos días para discutir? Se dijo, la Asamblea, al recibir el proyecto, bajo los principios del derecho penal, podrá modular lo que presente el presidente de la República, y eso es lo que ha hecho. Al presidente y a un grupo de ciudadanos no les gusta, a otros les parece perfecto. De nuevo, eso es parte de este proceso, producto de una consulta que no cumplió con todos los estándares, creo yo, para lograr un éxito como el que correspondería en este caso. Podemos no quererle a la Asamblea, podemos estar en contra de ella. Porque están proponiendo que sí se suban las penas, pero no tanto como el presidente quiere. Que por poco, y como me decías antes de la entrevista, pues ya pide cadena perpetua en Ecuador. Pero es que te digo, Cristian, y pues si la piden, que la pidan. Pero el punto es que hay principios en el derecho penal que tienen que ser respetados. Uno de ellos es el de la proporcionalidad de las penas. Y yo sé que aquí, lo he leído en redes sociales todo el fin de semana, hay gente que quiere ver a los delincuentes que nos tienen arrinconados, refundiéndose y pudriéndose en los centros de rehabilitación social. Hay que tener en cuenta que hay, lamentablemente o beneficiosamente, según su punto de vista, principios que deben ser respetados. Yo creo que por sobre lo que diga el Código Orgánico Integral Penal, hay un reto mayor al respecto de esto, que es la justicia y vencer la maldita impunidad que nos tiene en la situación en la que estamos hoy. Sí, nos queda claro, pero también algunos asambleístas tienen sus intereses. Pero por supuesto, ¿qué tipo de intereses electoral, ¿no? Cristian? ¿Qué tipo de intereses? Y tú debes en este momento tener claro que, aunque formalmente la campaña empieza el próximo año, cuando arranque el mes de enero de 2025, ya estamos en muchos ya están en este rato tratando de lucirse, de aparecer en medios, de mostrar posiciones para capitalizar el electorado de cara a lo que será ese proceso de febrero de 2025. Eso sobre las penas. Y ahora los juicios políticos. Maniobras políticas. Dejaron fuera 3 juicios políticos que estaban ya ahí con firmas y todo para los exfuncionarios, algunos de ellos terribles de Lazo. Mira, yo creo en el karma. Yo creo en el karma. Si ustedes creen, cambien el nombre y utilicen el de justicia divina. La bancada que en su momento metió estos procesos contra Sebastián Corral, contra Ana Belén Cordero, contra Pablo Arosemena, lo hizo precisamente para retardar los pedidos de juicio contra funcionarios del gobierno actual. Lo hizo también, Cristian, que habían hecho un copy-paste del juicio político del señor Santos Albite y se les había olvidado hasta borrar los nombres. Se les había olvidado borrar los nombres. Increíble, y decían, ¿no? Así bloqueamos, porque como hay que seguir el orden, pues nadie se esperaba que hoy, cuando ya se han roto las amistades y los compadrazgos en la Asamblea Nacional, se retiren las firmas del juicio político contra funcionarios del gobierno de Lazo y así viabilizar de una forma más ágil. O sea que se vienen, los que están presentados contra los funcionarios de Noboa. O sea que se vienen los juicios políticos contra los funcionarios de este gobierno. Definitivamente sí. Tú sabes que hay un orden que seguir, pero si los proponentes de un juicio político con sus firmas las retiran siguiendo el proceso que manda la ley, pues simplemente eso se va quitando del camino. Este momento celebrarán el señor Corral, el señor Arosemena, la señora que estaba en Cenecit, la señora Montalvo, pero es política y lamentablemente es un juego político del cual esperemos, como lo dijo uno de tus seguidores en un mensaje que te mandó antes de esta entrevista, que sepamos premiar con el voto a los que lo han hecho bien y castigar a aquellos que han utilizado el espacio de una curul para beneficio propio o el de su partido o el de su caudillo. Claro, la cosa también es de que, bueno, no irán esos juicios políticos contra exfuncionarios, ya no están en funciones, no pasa nada, no pasa nada. Lo grave ahora es de que comiencen a desarmar al actual gobierno y a sus principales ministros. Y no te olvides que hay un detalle, independientemente de quién sea el ministro que esté siendo interpelado, y que ya lo hemos dicho nosotros también desde Ciudadanía y Desarrollo, que es el tiempo que ese funcionario tiene que dedicar. Y el tiempo que le dedica la Asamblea a esto. Político. Y el tiempo que dedica la Asamblea a esto. Entonces, pues, mi querido Mauricio, en lugar de dedicarnos a lo importante, que desde el Ejecutivo es la gestión pública y desde el Legislativo es legislar y por supuesto fiscalizar, pero bien,
y con responsabilidad, estamos simplemente cayendo en un perverso juego político cuyas consecuencias ya las conocemos. Pero discúlpame, está claro que eso no les interesa. Si la semana pasada se dedicaron a aprobar la ley que declara a Santo Domingo la tierra de la carne. O sea, por Dios, por Dios, bueno, por Dios. Más de lo mismo, Cristian, pero después nos echan la culpa a nosotros, a la sociedad civil o a los periodistas, diciendo que somos los responsables de que la gente deje de creer y de confiar en el órgano legislativo. Por sus obras los conoceréis. Nosotros dijimos, es cuestión de tiempo para ver lo que hemos visto durante todos los últimos periodos. De lo mismo. Más de lo mismo. No sé cuál es peor, si la anterior asamblea o esta después de la muerte cruzada. Gracias a Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Siempre es un placer conversar contigo. Bienvenido. Gracias, Cristian. Un gusto, un saludo para la audiencia. Excelente mes y semana. Buenos días.